Vamos a pasar a nuestro segundo invitado de esta tarde, a quien queremos agradecer enormemente la amabilidad y la generosidad de compartir un momento de su tiempo. Ya algunos de los elementos de su perfil los compartió Celeste al principio, nuestro querido José Pepe Pien, que tanto tiene para compartirnos sobre justamente eh, ese, esa tensión entre los trabajadores organizados y los últimos coletazos de la última dictadura y todo lo que eso invita a pensar en la actualidad. Así que, Pepe, te escuchamos y te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, decir que para nosotros es un honor estar compartiendo este espacio con el doctor Jaime. Yo no me voy a ampliar en los elogios a él, pero es un orgullo para todos nosotros que él exponga en este espacio y que nosotros tengamos la posibilidad de escucharlo y de participar en el mismo espacio. Saludar, por supuesto, a la Universidad Provincial, que nosotros tenemos entre nuestros afectos por cordobeses, por lo que significa la Universidad Provincial, por su génesis, y porque incluso tenemos hasta un interés gremial en la representación de los trabajadores no docentes de esa universidad por parte de nuestro sindicato. Por supuesto, también agradecer al Ministerio de Trabajo, con el que tenemos una relación que tiene una suerte, digamos así. Una suerte en cuanto a que el Ministerio no tiene ámbito de representación propio en las relaciones laborales de los trabajadores del Estado provincial. De cualquier manera, en función del resto de los trabajadores y de los problemas que afrontan a diario ellos y sus organizaciones, es evidente que la herramienta que el Estado tiene para participar, para dirimir, para intervenir en estas situaciones que habitualmente son complejas y conflictivas del Ministerio de Trabajo. Con nuestro afecto y nuestro reconocimiento al ministro de Trabajo, al doctor Sereno, a su segunda, la secretaria de Trabajo, la doctora Bianchi. Entonces, para nosotros es, para decirlo simplemente, una oportunidad que nos llena de gratitud poder estar acá hablando. Y se nos plantea de alguna forma cómo es la participación de los sindicatos, de los trabajadores organizados en el fortalecimiento de la democracia. Decir esto, de alguna forma, implica poner algún comienzo en la historia. Para nosotros, yo claramente y públicamente soy peronista, así que no soy un neutral en esto. Para nosotros la historia comienza el 17 de octubre de 1945, ¿no? Con el pueblo en la Plaza de Mayo, con los sindicatos movilizados, con la participación mayor o menor, se ha discutido bastante de Eva Perón, pero su indudable participación en esa jornada, que terminó liberando al coronel Perón entonces y llevándolo poquito tiempo después a la presidencia de la Nación en el periodo que todos hemos dicho reiteradamente fueron los mejores 10 años que el pueblo argentino vivió, atravesó. Y con el 17 de octubre del 45 comienza a formularse lo que se conoce hoy como el modelo sindical argentino, porque sindicatos había antes, por supuesto, organizaciones gremiales las había, en la historia con mucha incidencia de otras ideologías, ¿no? Acá no sé si vale la pena que yo me extienda mucho en eso, pero concretamente me interesa señalar que a partir de la presencia, de la vigencia de Perón, el modelo sindical se convirtió un poco en lo que es, y se convirtió precisamente en una herramienta para representar a los trabajadores y representarlos en la vida democrática. Digo esto y estoy pensando que no son las circunstancias de hoy las mismas del 45, ni las mismas del 55, ni las mismas del 69, porque el contexto de aquel momento, que era un contexto de pleno empleo, llegó a serlo con Perón,
con una desocupación prácticamente insignificante y con niveles de pobreza que no existían virtualmente, hacía que cuando uno decía que un sindicato representaba a los trabajadores o que la CGT era la expresión de las organizaciones sindicales, he perdido la imagen. No sé si el sonido, por lo menos el audio, sigue en funciones. No sé cuál es el problema técnico, yo soy un negado en tecnología, pero la verdad es que no estoy viendo nada, solamente me estoy escuchando a mí mismo. De cualquier manera. Te escuchamos perfectamente, Pepe, y todos te vemos y te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias, me da tranquilidad. Decía que una cosa era la representación de los trabajadores cuando estábamos en un contexto de pleno empleo, cuando el empleo a su vez era la garantía, o el trabajo era la garantía de la dignidad de los trabajadores. Y otra cosa es el hoy, en donde más de la mitad o la mitad de los trabajadores no son formales, no tienen derechos, no están registrados, no están reconocidos. Estamos funcionando. Le estoy pidiendo socorro a mi secretario para ver si yo recupero la visión. De cualquier manera digo que no es lo mismo aquella situación, bueno, gracias a mi secretario. No es lo mismo aquella situación en donde el trabajo estaba garantizado para todos y en términos de dignidad, es decir, en términos de poder vivir del propio trabajo, que la situación de hoy en donde la mitad de los trabajadores, por lo menos para decirlo así genéricamente, está dentro de lo que se llama los trabajadores de la economía popular, para darle un nombre contemporáneo, pero que significa que no tienen trabajo formal, que no tienen un trabajo remunerado, con relación de dependencia, registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema me desvío un poquito, pero tuvo una consideración en Córdoba, en la CGT de Córdoba, en donde nos planteamos en algún momento que nosotros nos decíamos, como sindicatos y como CGT, representantes de todos los trabajadores. La verdad es que solo representábamos a los trabajadores formales, a los registrados, a los que tenían una relación de dependencia formal. Y de golpe tomábamos conciencia, y este debate fue un debate bastante largo en la CGT de Córdoba, nos ponía de frente a esos trabajadores informales de la economía popular, con los cuales habíamos empezado a tomar contacto y que reclamaban en principio una cosa tan básica y tan elemental como ser reconocidos como trabajadores. En el caso de la CGT Córdoba eso tuvo un desenlace que fue pionero en la Argentina, por otra parte, y fue reconocer a los trabajadores de la economía popular como trabajadores. ¿Qué podía hacer la CGT en ese sentido, además de declamarlo? Hizo lo que se podía hacer, incorporarlos dentro de la estructura de la CGT en una secretaría que se llama desde entonces Secretaría de Trabajadores de la Economía Popular. Un ejemplo en el que Córdoba fue pionera y que luego se fue extendiendo. Hoy hay más de 20 regionales de la CGT en todo el país que tienen incorporados de una forma similar a la que hicimos en Córdoba a esos trabajadores. Pero me parece importante y necesario decirlo, porque también habla de la limitación que tienen los sindicatos en este balance de fuerzas, digamos así, las limitaciones que va teniendo y que va a tener cada vez más seguramente los sindicatos, las organizaciones sindicales, el movimiento obrero organizado, en las políticas y en el reforzamiento o en el fortalecimiento de la democracia. Dicho esto, vuelvo un poco a la cronología, si se quiere, para decir que me parece que hay como momentos donde quedó especialmente a la vista cuál es el papel, la importancia que las organizaciones sindicales y sus actividades, sobre todo, han tenido en el fortalecimiento de la democracia. Muchas de ellas por la positiva. Yo señalé el proceso que se abrió el 17 de octubre del 45 y que se reforzó con definiciones políticas de Perón. El 33% de los cargos electivos debe ser ocupado, decía Perón, por los representantes de los trabajadores. Y al comienzo de estos ciclos, de este ciclo, en la la última parte de la década del 40, primera parte de la década del 50, esto ocurrió efectivamente. El 33% de los cargos electivos
eran propuestos por las organizaciones sindicales, por la CGT en general. El 33% de los cargos ejecutivos en el Estado Nacional y en muchos estados provinciales, yo no sé si era exactamente ese el porcentaje, pero el paradigma era ese, el 33% debe ser. De aquello, aún hoy, al hoy, en donde, por ejemplo, en la legislatura de Córdoba, sobre 70 legisladores, 3 los representantes gremiales están diciendo claramente que aquel porcentaje quedó un poco de historia. No lo expreso ni como una queja ni como una oposición a nada, simplemente decir cómo las realidades, esta que yo señalaba, por ejemplo, del trabajo precario reemplazando al trabajo registrado, se van reflejando también en las organizaciones políticas, en las organizaciones de la democracia. El doctor Jaime dijo recién, o hizo una referencia al gobierno de Macri cuando convirtió los ministerios de Trabajo y de Salud en secretarias. Yo debo decir que es así absolutamente, pero también debo recordar que en algún momento en nuestra provincia de Córdoba, en estos últimos 24 años de gestión, por lo menos confesamente peronista, también en algún momento el Ministerio de Trabajo de la provincia fue Secretaría de Trabajo de la provincia. Y yo valoro que quienes conducen los destinos y han conducido los destinos de la provincia, en algún momento en donde este fenómeno se había dado, escucharon lo que expresaba el movimiento obrero y las organizaciones sindicales y le devolvieran al trabajo su nivel de ministerio que también conduce hoy nuestro querido Omar Sereno. Digo por la positiva y señalé esos niveles de participación que se daban y que nosotros seguimos reclamando hoy en día, y no solo en el peronismo. Nosotros tenemos, para poner un caso y en términos de ejemplo, en nuestra CGT Córdoba, dirigentes sindicales que no son exclusivamente peronistas. Hay peronistas, hay radicales, hay algún socialista, hay algunos que se diferencian llamándose kirchneristas más que peronistas, es una opción, pero son espacios políticos, claramente. Y la CGT de Córdoba, por ejemplo, se ha expresado políticamente siempre no como tal, sino a través de las agrupaciones políticas en las que militan sus dirigentes. Cada uno de esos espacios políticos, por ejemplo, en este último proceso que está en marcha y en donde se elaboraban las listas de candidatos básicamente a legisladores y a concejales, en el caso de los pueblos y ciudades donde se va a elegir intendente, cada uno de esos espacios, reitero, propusimos, sostuvimos la propuesta de participación y propusimos nombres. Pero obviamente lejos del 33%, que ha quedado como una apelación y que cuando nosotros lo nombramos nos miran y a veces nos dicen, a ustedes les pasó la historia por arriba en ese sentido. Pero bueno, ese es un plano, creo yo. Otro plano es el de los momentos en que la democracia estuvo proscripta, estuvo vetada, estuvo reemplazada por los gobiernos militares. En ese sentido, yo quiero recordar que después del 55, la primera llamada Revolución Libertadora, nosotros la conocemos domésticamente como la Revolución Fusiladora, por aquellos fusilamientos de José León Suárez, los basurales del Gran Buenos Aires, en donde un número, no recuerdo exactamente el número, pero más de 15 compañeros fueron cruelmente masacrados. Y de allí le quedó el mote de la Revolución Fusiladora en lugar de Libertadora, ¿no? Pero esa Revolución Fusiladora o Libertadora, como le quieran llamar, impuso, entre otras cosas, un modelo que se repitió en las sucesivas dictaduras. La proscripción de los sindicatos, la intervención de muchos de ellos, la intervención de las centrales sindicales. Y en esos momentos también ha habido una serie de hechos que yo algunos voy a mencionar, que han dado cuenta de cuál era el papel de los sindicatos y de las organizaciones sindicales en el fortalecimiento de la democracia. Yo en aquella primera época del periodo de la Revolución Libertadora o Fusiladora, quiero señalar dos hechos que creo yo que son fundamentales en este sentido, que son el programa de la Falda, noviembre de 1957, y el programa de Huerta Grande, julio de 1962. ¿Qué son estas dos cosas?
son momentos que van marcando seguramente a partir de los pasos que iban llevando a la recuperación de la democracia. Estoy hablando del 55 en adelante. Estaban llevando, me desvío un segundo, CGT intervenida. La primera CGT del país en normalizarse fue la de Córdoba. La primera en el país. De la mano de un interventor que de alguna forma era, no voy a decir amigo, pero era tolerante para las organizaciones sindicales, y los dirigentes de aquella época lo convencieron de la necesidad de normalizar la CGT Córdoba. Se normalizó la CGT Córdoba. Y una vez normalizada, dice un conocido abogado laboralista, dirigente gremial del sector de la prensa en su momento, pero sobre todo un hombre de consulta de los gremios, como el doctor Lucio Garzón Maceda, aparece desde entonces un poco lo que fue la marca registrada de la CGT de Córdoba. Esa CGT de Córdoba, en la que el titular en su momento era Atilio López, ni más ni menos, Elpidio Torres, un gran denostado por la historia oficial, pero un verdadero prócer para nosotros, si puedo decirlo en estos términos. Y esa CGT convocó a las pocas organizaciones o pocas regionales de CGT que estaban normalizándose a un congreso. Y un congreso que sí planteaba reivindicaciones, pero planteaba programas políticos. Y ese programa que emanó del Congreso de la Falda, en donde vinieron representaciones de todo el país a juntarse en algún par de hoteles sindicales de la Falda. No hace mucho nosotros colocamos una placa recordatoria en uno de esos hoteles, que es el Sindicato de la Alimentación, en donde se sesionó el Congreso, produjo un programa, un documento, que era un verdadero programa de gobierno. Se podrá compartir o no, podrá hoy estar desactualizado o no, pero era una expresión política más que reivindicativa. Yo me voy a tomar el trabajo de leer 2 o 3 de las cosas que decía ese programa de la Falda. Rapidito. Por la independencia económica, comercio exterior, control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal, liquidación de los monopolios extranjeros, control de los productores en las operaciones comerciales con sentido de defensa de la renta nacional, ampliación y diversificación de los mercados internacionales. Punteo 2 o 3 nada más, son bastantes más. En el orden interno, política de alto consumo interno, alto salario, mayor producción para el país con sentido nacional. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro. Nacionalización de los frigoríficos extranjeros. Control centralizado del crédito por parte del Estado. Para la justicia social decía control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional. No hace falta que lea mucho más para que veamos que se trataba de un verdadero programa económico para un gobierno nacional y popular, como se empezó a decir tiempo después. Eso fue obra del movimiento obrero, de los sindicatos organizados que daban un paso mucho más avanzado que el de la mera reivindicación salarial o de condiciones de trabajo, que es obviamente la tarea primera que tiene cualquier sindicato. Me parece que otro tanto pasó luego con Huerta Grande en julio de 1962. Ya habían pasado algunos años. Sin embargo, con un proceso muy parecido a este de la Falda, se convocó a este programa de Huerta Grande en 1962, que tenía un poco menos de puntos, 10 puntos. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. Uno que todavía tiene actualidad. Desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo. Implantar el control obrero sobre la producción. Reitero, uno puede tener hoy acuerdos, desacuerdos, actualizaciones o no actualizaciones, pero que eran programas revolucionarios que en definitiva eran programas de gobierno y programas económicos para fortalecer la democracia con la amplia representación del pueblo. Me parece que son hitos
que hay que volver una y otra vez sobre ellos, no para repetir este programa, porque seguramente hoy nos demostrarían que son inaplicables, tanto el programa de la falda como el de Huerta Grande, pero que sirven para mostrarnos la capacidad y la posibilidad y cómo fácticamente el movimiento obrero, los sindicatos, el movimiento obrero organizado, eran capaces y son capaces de incidir con un programa en el fortalecimiento de la democracia, tal es el título que nos convoca hoy, ¿no? Sigo. ¿Para qué vamos a hablar? Sí, tenemos que hablar sí o sí de un momento importantísimo de la historia de Córdoba, de la historia del país, que es el Cordobazo, año 1969. También con una dictadura que era la de Onganía, que había venido para durar 20 años, las urnas están bien guardadas, nadie habla de elecciones, la legislatura, desarmada materialmente. Cada uno de los sillones de nuestra legislatura había sido arrancado, desatornillado y tirado. Como gesto, digo, no sé, para nosotros es muy importante, cuando digo nosotros, para mí, que me ha tocado ser legislador, darme cuenta de qué significa sacar las bancas de una legislatura y vaciarla, ¿no? Simbólicamente es muy importante. Pero en ese contexto, en donde la dictadura tenía dos expresiones, creo yo, que son las que más incidieron finalmente en el desarrollo, en la concreción del Cordobazo. Por un lado, políticas económicas. El ministro de Economía de Onganía, que era el presidente autoimpuesto, era Krieger Bacena. Krieger Bacena era abogado de las empresas extranjeras en el país. Bueno, por ejemplo, dos iniciativas que golpeaban fuertemente sobre la economía de Córdoba y sobre trabajadores de Córdoba, los mecánicos y los metalúrgicos. Pretender imponer lo que se llamaba las quitas zonales. ¿En qué consistía eso? Que un producto, mejor dicho, que un salario pagado en una industria tenía una escala decreciente a medida que se alejaba más de Buenos Aires. Por ejemplo, un mecánico en Buenos Aires ganaba 1.000, un mecánico en Córdoba ganaba 800. Estamos hablando de las mismas fábricas, de las automotrices, ¿no? Un mecánico en San Luis ya bajaba 600. Si nos íbamos a Salta estábamos en 500. Si llegábamos a Jujuy, con suerte, 400. Eso era la expresión concreta de lo que se llamó pomposamente las quitas zonales, en función de una supuesta eficiencia productiva, digamos así. Obviamente que eso castigaba directamente a trabajadores industriales de Córdoba, de la rama industrial más importante que todavía hoy tiene la provincia, que es la rama automotriz y la rama metalúrgica, ¿no? O si no, por ejemplo, las quitas zonales era uno, y había otra que era de las que más se esgrimieron fuertemente en materia del Córdoba, en la preparación del Cordobazo. Ya me voy a acordar yo cuál era la otra. Por otro lado, en la universidad era la universidad de la dictadura. El rector se llamaba Nores Martínez. Decían los muchachos cuando cantaban en la calle, creo que se referían a él, no queremos un rector. No, estoy hablando de la historia anterior y me he confundido. Pero también de triste memoria de ese rector que se llamaba Rogelio Nores Martínez. Y en el contexto de esa universidad gobernada por Nores Martínez, formando parte de la llamada entonces Revolución Argentina, se produjo, entre otras cosas, las represiones, las conocidas como la Noche de los Lápices, la intervención y el desalojo de la Facultad de Ciencias Exactas acá en el centro de Córdoba, en Vélez Sarsfield y Duarte Quirós. Sí que los estudiantes habían tenido lo suyo también. En aquel momento la CGT de Córdoba tuvo, seguramente en función de la capacidad, de la visión, de la generosidad de los dirigentes sindicales que preparaban o que dirigían la CGT normalizada de ese tiempo, la visión de receptar la presencia de los estudiantes que llegaron de la mano de Agustín Tosco. Por eso es que siempre se dice que el Cordobazo, y se dice con verdad, ¿no?, que fue una construcción del movimiento obrero organizado y que fue conducida por lo que se llamó la mesa de tres patas. ¿Quiénes eran las tres patas? Eran el secretario general de la UTA, que era nada más y nada menos que Atilio López, el secretario general de la ESMATA, que era Elpidio Torres, y Agustín Tosco, que traía
junto con él su vinculación y su relación con los estudiantes, o por lo menos con un grupo muy importante de estudiantes, que convergieron en un planteo que comenzó siendo, así lo narra, ya lo he citado, a Garzón Maceda, miembro de la comisión directiva de aquella CGT. Él dice que primero se hablaba de una expresión de bronca contra la policía brava que operaba en Córdoba cada vez que había una manifestación. Obviamente la policía era el modelo, era la policía del modelo de la Revolución Argentina. Así que cada vez que alguien salía a protestar, cobraba lindo. La primera intención, así simple, fue la de decir, che, tenemos que hacer algo que deje en claro que no podemos bancar a la policía brava de Córdoba. Pero luego, las distintas reuniones, elaboraciones, aportes que se fueron sumando, le fue dando un contenido bastante más importante a aquella jornada. Digo, como anécdota y no tan anécdota, que en aquel momento, que en la historia que todos conocemos, tiene una importancia trascendental esta fecha del Cordobazo. Para el Cordobazo, en Córdoba había 2 CGT también. También había 2 CGT, es decir, que aquel anhelo de la unidad del movimiento obrero, siempre difícil, estaba presente contradictoriamente con 2 CGT en Córdoba en aquel momento. Pero las 2 CGT tenían una relación, se comunicaban, y finalmente llegaron a una propuesta común, que era la de un paro activo de 36 horas. Era la primera vez que un paro no era de 24 o 48 horas, no se conocía un paro que no fuera de 24 o 48 horas. La historia de después, o algunos que estaban un poco más adelantados o más apurados, le llamaban los paros materos, porque eran para quedarse a tomar mate en casa, digamos. En aquella oportunidad se resolvió un abandono de tareas a las 10 de la mañana, concentración y movilización, y fue la primera experiencia de ese tipo en Córdoba. Fue el Cordobazo. Yo no me voy a extender en lo que fue el Cordobazo, pero sí decir claramente que en este marco del fortalecimiento de la democracia, el Cordobazo marcó el principio del fin de la dictadura de Onganía. Y entonces me parece que es preponderante señalarlo en esta propuesta en la que nos estamos expresando hoy. Digo, durante la dictadura, a la que se refirió el doctor Jaime extensamente, hubo, me parece a mí, 2 momentos en los cuales la participación del movimiento obrero y de los trabajadores se expresó muy claramente, se expresó en términos de rechazo a la dictadura, más allá, de la misma forma que había ocurrido con La Falda, con Huerta Grande, con el propio Cordobazo. Excedió lo reivindicativo, eso es lo que quiero decir. Y esos momentos fueron el 27 de abril de 1979, primer paro general del movimiento obrero en una denominada jornada de protesta nacional, la CGT intervenida. Con la CGT intervenida, como es la norma en las dictaduras, los gremios se habían ido armando en grupos. Uno de sus grupos más importantes era el llamado la Comisión de los 25, que tenía su sede en la calle Brasil, en la sede de uno de los gremios, y que por eso era conocida como la CGT Brasil. Su titular, yo digo ahora en la historia indiscutido, no sé si en aquel momento lo era, sí lo era también, Saúl Ugaldín, propuso los 25 esta expresión de paro general con una jornada de protesta nacional, y fue el primer paro contra la dictadura. Fue la primera vez que se paró la actividad, y se paró la actividad industrial, la actividad fabril, la actividad comercial, con muchísima fuerza en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, en donde está el asentamiento industrial más grande del país, y también aquí en Córdoba y en otros cuantos lugares del interior del país. Me parece que esa jornada del 27 de abril fue sumamente importante. Y fue importante además porque en su elaboración se previó, se notificó al gobierno de la dictadura. El ministro de Trabajo de la Nación era Yamil Reston, un general. Se le notificó que se iba a hacer esta jornada y Reston los convocó a una reunión el día antes. Como alguien sospechó, no hacía falta ser muy adivino, de que esa convocatoria podía ser tramposa,
se constituyó lo que después era normal, un comité de huelga, una conducción segunda o un segundo nivel de conducción que se haría cargo de la jornada si pasaba lo que en efecto pasó. Fueron a ver los restos los dirigentes sindicales y a medida que iban saliendo de la reunión los iban poniendo presos. Tuvieron presos 6 meses, 2 meses. Pero la jornada fue tremenda en términos de la respuesta de los trabajadores en términos de adhesión al paro, ¿no? Y luego, como todavía la dictadura seguía, me parece que la otra jornada que vino a suceder el 30 de marzo de 1982, que está mencionada en el programa que hoy nos convoca, a mí me parece que también ha sido muy importante, sin olvidarnos de que la primera fue la del 27 de abril del 79 y la otra la del 30 de marzo del 82. Una marcha que se definió como una marcha por pan, paz y trabajo. Y esa consigna, paz, pan y trabajo, quedó en la historia hasta nuestros días como una síntesis de qué pedían los trabajadores en un contexto en donde la democracia estaba abolida y en donde nos gobernaba una dictadura. Esa marcha era desde la sede de Brasil, dijimos la calle Brasil, sede de ese grupo de gremios, hasta Plaza de Mayo. Y fue muy dura porque fue una marcha reprimida reiteradamente, con oleadas de trabajadores que llegaban, eran desbandados por la policía, se volvían a armar. Yo hace poquito estuve leyendo unos testimonios de testigos presenciales, de participantes de aquel momento, que contaban cómo fue ese día, ¿no? Cómo fue de persistente el ser desalojado de la plaza, dar la vuelta a la manzana y volver de nuevo sobre la plaza y volver a ser reprimidos. Por eso, hay veces que no se recuerda mucho estas dos jornadas, pero desde la visión de las organizaciones sindicales son jornadas fundacionales, digamos así. Son jornadas donde se expresaba la decantación política de las reivindicaciones, es decir, no salían a decir, che, queremos aumento de salario nada más, o queremos mejores condiciones de trabajo. Queremos libertad, queremos democracia, queremos poder organizarnos, queremos poder participar. Sigo y me vengo a Córdoba. En la historia de Córdoba hay un periodo, ya un poco olvidado probablemente, pero que fue un periodo muy importante, donde las organizaciones sindicales tuvieron esta participación de fortalecimiento de la democracia. Miren, estaba el movimiento obrero organizado en Córdoba dividido, diezmado, con poca representación. Y por allá por los años 1994, si no me equivoco, en efecto 94, hubo un grupo de dirigentes gremiales que conformaron lo que se llamó el MOAS. ¿Qué era el MOAS? Movimiento de Organización y Acción Sindical. Un nombre medio pretencioso. ¿Por qué se eligió MOAS y no CGT? Porque los dirigentes que yo estaba en ese grupo, que pretendíamos sumar a la organización, teníamos claro que el sello madre debía ser CGT y que ninguno debía atribuirse ser la CGT si esa CGT no surgía de un proceso de unidad genuino, como después ocurrió. Pero en ese momento entonces apareció el MOAS. En el MOAS fue un fenómeno muy grande porque nucleó a la inmensa mayoría de los gremios de Córdoba. Y estaban todos, la industria, los servicios, el Estado, Esmata y Lagón, los dos gremios industriales más importantes, la madera, los gráficos, los químicos, todo lo que era la expresión del trabajo en Córdoba estaba dentro de ese nucleamiento. ¿Ese nucleamiento qué hizo? Recordemos de nuevo el contexto, estamos hablando de 1994. En 1994, si ninguno se equivoca, ya estábamos en democracia. Pero había iniciativas de toda índole, como las de nuestro querido y conocido Domingo Felipe Cavallo, al frente del Ministerio de Economía, y sus iniciativas de polifuncionalidad, de, ¿cómo se llamaba?, flexibilidad laboral. Precisamente el MOAS debutó en la escena de Córdoba con una movilización impensada. Impensada porque ni los organizadores ni nadie suponía que iba a ser lo que fue, ¿no? Esa movilización fue el 29 de abril de 1994. Sorpresivamente empezó a crecer en cantidad de gremios que adherían, a tal punto que ese día las patronales y el gobierno
de la provincia decretaron como un acuerdo un lockout patronal, un paro patronal. ¿Para qué era el paro patronal? Para impedir el transporte, básicamente. Ya sabíamos todos de la importancia que el control del transporte tiene en una manifestación pública, en el éxito de una movilización pública. Bueno, el día comenzó con un lockout patronal. No había patronal, estaba todo cerrado. Sin embargo, más de 10.000 trabajadores fuimos caminando hasta la Plaza de España. Y ahí realizamos un acto muy lindo porque expresamos en esta misma línea que yo he señalado, esos otros antecedentes, los reclamos no de la reivindicación elemental que siempre está presente, sino un reclamo para que esas políticas que expresaban la flexibilidad laboral, la fuente, el origen más cercano de la precarización laboral de la que hablamos hoy, era ese programa, para expresar nuestra oposición a esos programas con una repercusión que nosotros mismos no esperábamos de ninguna forma, ¿no? Yo lo señalo, aunque la memoria por ahí se olvide o vaya dejando de lado algunos de estos hitos, para nosotros, desde el movimiento obrero, son hitos que nosotros no vamos a dejar nunca de reivindicar porque son precisamente, y valga la redundancia, y pido disculpas si soy tan redundante, porque expresan cómo los sindicatos y las organizaciones sindicales han participado en el fortalecimiento de la democracia. Bueno, digo, yo soy, hasta hace pocos días he sido el secretario general de nuestro sindicato, y me parece oportuno, se me ocurrió, me lo señaló un compañero nuestro hoy, cuando hablábamos de esto que íbamos a hacer ahora de este encuentro, me sugirió, ¿por qué no mencionas un poco de la historia de tu propio gremio? Bueno, la historia de nuestro propio gremio tiene en su currículum, digamos así, ¿no? Es una historia muy rica, tiene desde el año 1950, cuando fue creado, una digresión, que es nada más que siempre motivo de alguna ironía. Nuestro sindicato nació por un decreto del gobernador de la provincia, del brigadier San Martín, ni más ni menos, un prócer de la industria de Córdoba. Bueno, debemos ser uno de los pocos gremios creados por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, que en ese decreto expresaba que recibía las inquietudes que los trabajadores del Estado habían planteado en la necesidad de organizarse. Así nació nuestro gremio. Bueno, tuvo una serie de idas y venidas, pero tuvo en estos periodos en donde la democracia había sido reemplazada por las dictaduras, tuvo la misma suerte que habían tenido la mayoría de los gremios, fue intervenido 2 veces concretamente. La primera intervención desde el año 1971, estaba la dictadura de Onganía vigente, poco después del Cordobazo. Era interventor de Córdoba un marino, el contraalmirante Elvio Nicolás Wozen. Nosotros lo recordamos por un montón de cosas negativas, pero también lo recordamos por una positiva. Wozen fue el creador de lo que se llamaba el IPAM, después hoy APROS. Era en aquel momento la obra social de los estatales provinciales. Hoy es la Administración Provincial del Seguro de Salud. Son cambios conceptuales que tienen mucha importancia. Pero a lo que voy es que en el 71, pleno gobierno radical en Córdoba, no, estoy diciendo Maca, 71, Wozen interventor, todavía estábamos con el gobierno de la Revolución Argentina y Onganía. Bueno, el gremio tuvo un conflicto muy largo, un conflicto muy importante salarial, también pintado como eran los conflictos de aquella época, ¿no? Asambleas masivas en lo que hoy es nuestra sede, en aquel momento era un tinglado lleno de gente y con posiciones muy rígidas en los planteos, ¿no? Con mucha participación de agrupaciones políticas en la vida del sindicato y con una consigna elemental, 20.000 o nada, esa era la consigna, 20.000 o nada, planteado en esos términos, 20.000 pesos de aumento, obviamente. Bueno, fue una huelga que duró 40 días y que terminó mal para nuestro gremio. Terminó con la intervención del gremio, terminó con 400 y pico de trabajadores cesanteados, fueron los primeros cesanteados por razones políticas o gremiales en nuestra provincia, lo que dio lugar posteriormente a un trabajo
por la reincorporación de esos cesantes, por volverlos a traer al trabajo. Un montón de temas que no vienen tanto al caso hoy. Pero sí viene al caso que nuestro gremio estuvo intervenido. Desde el 71 hasta el 73 primero. 73, recuperación de la democracia después de la dictadura de Onganía. Y después volvió a estar intervenido, como todos los gremios, a partir de 1976 hasta 1982. ¿Y por qué lo pongo en el contexto del fortalecimiento de la democracia? Porque si de alguna forma hemos planteado, podríamos decirlo a modo de una tesis, no es una tesis obviamente, pero es un pensamiento. Si hemos planteado el papel de las organizaciones sindicales, obviamente algo tenemos que decir de nuestra propia organización, ¿no? Decir que en todos los casos, miren que fue larga la última, del 76 al 82. En el 82 se recuperó el gremio. Y tanto en el 73, al volver de la primera intervención, de la que dijo un gran dirigente de nuestro gremio que murió de cuya muerte se cumplió hace pocos días el aniversario, el 5 de junio, Raúl Ángel Ferreira, un gran dirigente sindical de Córdoba, dijo, hablando de cómo encontraba el gremio en el año 73 al recuperarlo: venimos y nos encontramos con una pila de despojos, porque la intervención había destrozado al gremio, lo había matado directamente. Sin embargo, con la participación de los afiliados, por la elección de los afiliados, que masivamente, en un padrón que en aquel momento rondaba los 5.000 afiliados aproximadamente, se recuperó el gremio, se lo puso en marcha de nuevo, en un intervalo que en realidad duró poco, duró 3 años, porque a los 3 años, en el 76, volvimos a estar intervenidos hasta el 82, y ahí sí, en el 82, cuando se recupera el gremio, poquito antes de la recuperación de la democracia, esto era una ruina directamente el gremio. Y se recuperó con la participación de los trabajadores, de sus afiliados, con un número de afiliados creciente. Y terminó un ciclo, la verdad, el 22 de abril último, cuando se realizaron las últimas elecciones en nuestro gremio. Yo dejé de ser el secretario general y asumió el nuevo secretario general de nuestro gremio, que es Sergio Castro. Era una votación en un contexto de crisis. Todos saben en Córdoba lo que significó la expresión de los autoconvocados de salud y lo que significaron las acciones de los autoconvocados y del gobierno de la provincia en términos de desestabilización de nuestro gremio en la representación que tenía de salud. Sin embargo, esa elección marcó una participación casi del 50%, que es el estándar promedio de nuestro gremio, y que se resolvió con un 70% de los votos a favor de nuestra lista, que es la que encabeza mi sucesor actualmente. Con un concepto, el concepto de que, ¿para qué es un gremio? ¿Qué es un gremio? ¿Qué debe ser o cómo debe ser un gremio? Dentro de ese contexto, nosotros siempre hemos dicho que tenemos una definición. La misma definición que hemos heredado de aquella historia que comenzamos ya, que arrancamos, si se quiere arbitrariamente, para nosotros es real ese inicio, el 17 de octubre. Es decir, en el modelo sindical, que es una organización sindical, para qué y cómo se desenvuelve. No me voy a extender mucho más en esto, simplemente decir que me parece que todas estas menciones que hemos volcado, que de alguna forma son pequeñas al lado de lo que expresó, y yo quiero dejarlo claro esto. Por supuesto que la expresión de los trabajadores es importante, no es tan importante como lo es la recuperación de la democracia y la vigencia de los principios a los que el doctor Jaime se ha referido tan claramente, ¿no es cierto? Bueno, espero que esto sirva un poco para las anécdotas de la historia, pero un poco también para la comprensión, por lo menos de un tiempo del movimiento obrero, de los sindicatos. Reitero, con lo que empecé de alguna forma. Todo esto fue en un contexto en donde había pleno empleo, cada vez menos pleno empleo, pero arrancamos con pleno empleo. Y en donde llegamos hoy a una situación con el 50% de los trabajadores en situación precaria y con el 50% de los trabajadores formales con salarios que están por debajo de lo que se llama comúnmente la canasta familiar. En ese contexto, el papel de los sindicatos también está sometido a prueba y nosotros vamos a seguir intentando participar. En buena hora que vengan las generaciones más jóvenes que las nuestras. Nosotros tenemos la cabeza
como se dice por allí, algún nieto mío lo dice, vos tenés la cabeza reseteada con aquella realidad, y es cierto, nosotros somos un producto de aquello, no de esto. Y entonces es bueno que hoy nosotros nos hagamos un poquito al lado y puedan venir a ocupar nuestro lugar en el gremio, concretamente, compañeros que son más jóvenes y que tienen la posibilidad de una visión más atada, más acorde y más comprometida con la realidad de hoy, que es mucho más dura que la que nosotros hemos vivido. 1.000.000 de gracias a todos. La verdad que para mí ha sido una distinción muy grande que me hayan pedido participar de esta jornada y hacerlo, reitero una vez más, al lado del doctor Jaime. Muchísimas gracias.